Caída de precios. Pero, Caída de precios. pero Caída de precios. Andino, caída de precios. esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5,22. O sea que pasamos de 5,22 a menos 4,52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Lo que fue la primera semana de abril, Sí. supermercados, alimentos, en muchas cosas, Sí. está dando menos Deflación. deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana. Más positivo. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira, los precios de Jumbo. Y hay uno de Coto también. Sí, hay uno de Coto también. El de Jumbo dio menos 5%. Deflación. Hola, mi nombre es Jonathan Bastida. Esto es Dato Mata Relato. Y hoy vamos a charlar sobre Milei y la inflación. Hace unos días el INDEC publicó la tasa de inflación del mes de marzo, la cual dio en promedio un 11%. Nos podemos imaginar desde ya que esto es una fuente de enorme alegría para Milei y sus fanáticos. Desde su punto de vista, están domando la inflación. Y hay ciertos elementos de la realidad que en apariencia le dan la razón. Si por ejemplo vemos esta imagen que están haciendo circular los libertarios en redes sociales, se ve efectivamente una caída de la tasa de inflación de forma sostenida en los últimos 3 meses, enero, febrero y marzo. Lo otro que deja claro este gráfico es que el gobierno no se hace cargo de la inflación de diciembre ni los niveles tan altos de los meses posteriores, por eso que están con los aires de victoria. Los niveles altos de inflación de diciembre son de Massa y en todo caso el pobre de Javier lo único que está haciendo es bajarla. Tan excitados están los libertarios que están llevando adelante una campaña muy fuerte de desinformación en las redes. Están haciéndoles creer a la gente que la caída de la tasa de inflación equivale a la caída general de precios, es decir, a la deflación. Y este entusiasmo incluso salpica a los miembros del propio gobierno, es decir, a Milei y Caputo, que hace unos días hicieron un papelón enorme citando los datos de una cuenta fake, la de JumboBot, que, digamos, después salió a la luz. Los datos eran completamente falsos. Esta es la seriedad con la que trabajan los funcionarios del gobierno. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esa es una frase que Milei no deja de repetir como si fuera un mantra. Es una frase que fue acuñada en su momento por Milton Friedman, pero que en realidad no dice mucho. Decir que la inflación es un fenómeno monetario es como decir que la lluvia es un fenómeno meteorológico. En todo caso, para más detalles les voy a dejar compartido el video de mi compañero Eduardo Sartelli donde explica las razones estructurales de la inflación en la Argentina. Ahora, volviendo a la explicación de Milei, la explicación que se conoce como monetarista o cuantitativa, lo que plantea es lo siguiente. Cuando el Banco Central de un país emite con una velocidad mayor al crecimiento de la economía, vamos a tener un fenómeno inflacionario. Y esto es una regla que parece no cumplirse en la mayor parte de los países. De hecho, me tomé el trabajo de comparar la masa monetaria de los países como Nueva Zelanda, Australia y Japón, y lo que vemos es que hay un aumento en los 3 casos de la masa monetaria, pero que ese crecimiento no va acompañado con un crecimiento de la inflación. El caso extremo es el de Japón, donde incluso hay años donde hay deflación de precios, o sea, los precios bajan efectivamente, esta es una deflación real. Ahora, si vamos al caso concreto de la Argentina, también lo que hice fue tomarme el trabajo de comparar la variación interanual de la masa monetaria mes a mes con la variación interanual de la inflación. Entonces, si agarramos el periodo que arranca del 2001 hasta el 2023, hay años en los cuales uno puede marcar que hay cierta correlación, no hay una causalidad, sino correlación, o sea, hay una coincidencia. Hay años en los cuales la inflación precede al aumento de la emisión y hay años donde no tiene ninguna relación. Y de hecho, si hacemos caso de lo que plantea esta explicación, o por lo menos lo que plantea Milei, viene planteando en los medios desde hace un tiempo, la emisión, una vez que entra en marcha, tiene consecuencias inflacionarias en un periodo que va de 18 a 24 meses. Es decir, hoy emite el gobierno y la inflación se va a ver reflejada
24 meses después. Entonces lo que hice fue hacer el siguiente ejercicio, que consiste básicamente en mover toda la inflación de un año, 2 años para atrás y ver si tiene alguna relación con la emisión. Y en este caso tampoco hay relación alguna. Es más, cuando la emisión baja, sube la inflación y viceversa. Pareciera que no hay ningún tipo de relación. En todo caso, podría hacer el mismo ejercicio con los gobiernos de Macri y Alberto, pero... Ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Milei insiste tanto en esta teoría para explicar la inflación? Podemos encontrar dos respuestas. Una tiene que ver con la fe religiosa en ciertos textos que él considera sagrados. Por eso cuando tiene que hablar de actualidad, va a citar a textos de Mises, de Hayek, de Rothbard. No hay una lectura crítica a sus autores, sino que hay un recitado de memoria de ciertos planteos generales de esos autores. Y esa es una actitud que es totalmente anticientífica. Es una actitud, una forma de abordar la realidad que lo emparenta más con la astrología y el curanderismo que con la ciencia. Y eso también explica por qué ese desprecio que ha manifestado a lo largo de toda su vida por los científicos, por las personas que realizamos ciencia. La otra explicación, o la otra respuesta a la pregunta que hice, es que decir que la inflación es un fenómeno monetario con un rezago de 18 a 24 meses, le lava las manos completamente del proceso inflacionario que él desencadenó en diciembre, que se sostuvo en enero y que todavía lo seguimos viviendo. En todo caso, con esta explicación, la culpa es del gobierno anterior y las consecuencias de su política monetaria, de hecho, ni siquiera se estarían viendo. Hay que esperar dentro de 2 años para ver, después de las elecciones, casualmente las de medio término, para ver los efectos de su política monetaria. Entonces, a pesar de que Milei se quiere lavar las manos acerca de lo sucedido con los precios a fin de año, él es directamente responsable, porque su política es abiertamente inflacionaria. Cuando él había dicho que la licuadora no se negocia, se estaba refiriendo a eso, que la inflación licuara los ingresos de los trabajadores. Formaba parte de su plan, forma parte de su plan. Entonces, cuando devaluó en el mes de diciembre, esto generó automáticamente una estampida de precios durante el mes de diciembre, obviamente, y el mes de enero. Y esto, fíjense que no tiene que ver con una cuestión de emisión monetaria, que puede ser un elemento, eso no lo descartamos. Pero tengamos en cuenta que la mayor parte o buena parte de los insumos con los que trabaja la industria nacional son importados. Y de hecho, la mayor parte de las importaciones argentinas, el 75%, son insumos para la producción, no son bienes de consumo final. Eso es una mínima parte. ¿Y cómo afecta directamente la devaluación a los precios internos? Claro, supongamos por ejemplo que tenemos un productor de autos, un industrial que se dedica a eso, supongamos la General Motors, que tiene que importar cajas de cambio. Es una de las principales partidas que se importan en la industria automotriz. Y claro, ahora para producir la misma cantidad de autos o para conseguir la misma cantidad de cajas de cambio al exterior, tengo que cobrar más pesos internamente, tengo que juntar más pesos que se los voy a cobrar a los consumidores. Entonces, si vemos la evolución de los precios desde mitad del año pasado hasta el mes de marzo, vamos a ver que se acelera muy rápidamente en el mes de la devaluación en diciembre, y una vez que los precios se acomodan con el nuevo valor del peso, la inflación tiende a reducirse, que no significa que los precios bajen, sino que se siguen incrementando el valor de las cosas, el precio de las cosas, perdón, pero a un menor ritmo. Y esto que parece que es motivo de celebración para el gobierno, como indicamos al principio, en realidad ya lo vimos en otros procesos de devaluación. Si no, miremos la devaluación de Cristina en enero del 2014 y la de Macri en el 2015, donde en ambos casos, después de la depreciación del peso, tenemos un salto enorme en la inflación, y una vez que se hace salto enorme, una vez que se acomodan los precios a los nuevos niveles, la inflación tiende a caer muy violentamente. En este sentido, tanto Kicillof como Prat-Gay también domaron la inflación.
Y sabemos cómo terminó esto. Con el plus que tiene este gobierno de que están llevando adelante una política que busca la recesión económica para bajar la inflación. Lo cual uno podría decir, bueno, bárbaro, baja la inflación, los precios seguirán aumentando, aumentarán a un ritmo más lento y sacrificaremos la actividad económica. Pero que haya recesión significa que haya más pobreza, más desempleo, menos salarios. Implica todo esto. Por eso, hablar de la inflación como un fenómeno monetario no solamente es charlatanería, sino es la expresión del cinismo de un gobierno que está llevando adelante un ajuste monumental sobre el conjunto de la clase obrera. Y recordemos, estos son los verdaderos fenómenos monetarios. Nos vemos la próxima.